Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacer el aviso de siempre y aclarar que Jujutsu Kaisen, su mundo y sus personajes originales no me pertenecen. Todos los derechos son propiedad exclusiva de Gege Akutami. Esta historia es un fanfic escrito puramente por un fan para el disfrute de los fans, sin fines de lucro. En el capítulo de hoy, las cosas escalan de 0 a 100. Acompañaremos a Tomás en su primera gran misión fuera de Tokio, donde descubrirá por las malas que en el mundo de la hechicería, proteger a los demás tiene un precio de sangre. Veremos a nuestro protagonista llevado a su límite absoluto y cómo el mundo del Jujutsu empieza a darse cuenta del verdadero monstruo que ha reencarnado. Si les está gustando cómo va tomando forma esta serie, por favor no olviden reventar ese botón de like y compartir el video con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo a que el algoritmo nos trate bien y el canal siga creciendo. También los invito a darse una vuelta por el canal y revisar nuestras otras series y listas de reproducción, les aseguro que encontrarán más historias que los dejarán enganchados. Así que ya se la saben. Preparen algo rico de comer, pónganse muy cómodos y disfruten de la continuación. Esto es reencarnado en Yu Aibara en Jujutsu Kaisen capítulo 3 Los 4 destellos negros y los celos. El sonido de la televisión llenaba la sala común de los dormitorios, pero la mente de Tomás estaba a kilómetros de la película que se proyectaba en la pantalla. Y eso estaba resultando ser un maldito infierno. Sentado en el suelo con las piernas cruzadas, Tomás mantenía una fina y pesada capa de energía oscura rodeando su cuerpo. Recientemente, sus reservas brutas habían aumentado a un nivel tan peligroso y descontrolado que tuvo que forzar aquel voto vinculante para reducir su capacidad a la mitad. Contener el 50% de su poder era la única forma de no volar una habitación cada vez que estornudaba, y aún así, la sincronización de ese flujo reducido seguía siendo su mayor debilidad. A su lado, de pie sobre la alfombra con los guantes rojos en alto, el oso boxeador maldito de Yaga esperaba pacientemente cualquier error. Tomás intentó concentrarse en la película de acción, buscando mantener su ritmo cardíaco y su flujo de energía estables frente a los estímulos de la pantalla. Pero su mente, terca y agotada, comenzó a divagar hacia los eventos de la última semana. Habían pasado 7 días exactos desde la paliza que le dio Naoya Zenin. 7 días desde que besó la tierra por dudar un segundo. Recordó el olor a antiséptico de la enfermería. Recordó a Shoko curando sus costillas rotas con esa actitud perezosa pero innegablemente cuidadosa. Su mente adulta, mezclada con las traicioneras hormonas de su cuerpo de 15 años, se detuvo en la imagen del rostro cansado de su senpai. Sus ojos oscuros, su cabello castaño desordenado, la forma en que sostenía su cigarrillo y esa pequeña y rara sonrisa que le había dedicado al decirle que no necesitaba que la defendieran, pero que se lo agradecía. Cielos, pensó Tomás, sintiendo que un ligero calor le subía a las mejillas. Geiri Senpai es realmente linda, ese simple y fugaz aleteo en su corazón fue un error fatal. Su concentración vaciló. La sincronización de su energía maldita parpadeó y se desestabilizó por una fracción de segundo, perdiendo su flujo constante. El oso de peluche no tuvo piedad. ¡Bam! Un gancho de derecha brutal y preciso se estrelló directamente contra el pómulo de Tomás. El impacto sonó como un bate de béisbol golpeando un saco de arena. El chico salió despedido de costado, rodando por la alfombra hasta chocar torpemente contra la pata de la mesa de centro. ¡Maldición! Rugió Tomás, llevándose las manos al rostro mientras el oso volvía a su posición de guardia, dando pequeños saltos sobre sus patas de algodón. Se quedó tirado en el suelo, mirando el techo de madera con los dientes apretados. La frustración le quemaba el pecho mucho más que el golpe del peluche. Había pasado una semana y seguía cometiendo errores de novato. Seguía siendo débil frente a la verdadera élite. Podía usar Jujutsu, sí, pero era dolorosamente consciente de que no era un genio. Su mente divagó hacia el futuro de esa historia, hacia Yuji Itadori. En la obra original, Yuji también era un civil con un cuerpo monstruosamente fuerte que tampoco sabía nada sobre energía maldita. Pero Yuji tenía un código de trampa monumental, Ryomen Sukuna. Al ser el recipiente del rey de las maldiciones, el cuerpo de Itadori se fue empapando del Jujutsu de más alto nivel. Sus músculos y su energía grabaron y aprendieron instintivamente a fluir porque Sukuna lo usaba. Yuji era una esponja biológica que absorbía la grandeza. Pero Tomás no tenía un Sukuna en su interior que le enseñara a la fuerza cómo dominar la energía. No tenía una memoria muscular de hechicería suprema y, lo que era peor, no tenía una técnica innata propia que le sirviera como base para canalizar todo ese poder masivo.
Él solo tenía su cuerpo monstruoso, un océano de energía oscura contenida a la mitad, y la experiencia motriz de un chef que sabía picar verduras rápido. Sin un ritual, y sin ese instinto grabado que tuvo Itadori, el camino para volverse fuerte no era una escalera, era una pared vertical cubierta de hielo. Se sentó lentamente, frotándose la mejilla enrojecida. Podría quedarse ahí tirado, compadeciéndose de sí mismo por no tener el talento innato de Gojo o las ventajas de Yuji Itadori. Pero rendirse no salvaría a su gurú de volverse un genocida, ni evitaría que Shoko se apagara lentamente en una morgue, ni protegería a Nanami de su propio cinismo. Con un suspiro pesado que borró cualquier rastro de duda, Tomás se puso de pie. Se sacudió el polvo de los pantalones y caminó de regreso al centro de la alfombra, encendiendo su aura una vez más. Bien, peluche del demonio, murmuró Tomás, apretando los puños mientras fijaba su mirada en el oso, forzando a la energía maldita a estallar desde su estómago en un flujo constante. Dame tu mejor golpe. No pienso volver a caer. Así el tiempo pasó. Los pasillos de los dormitorios de primer y segundo año estaban inusualmente silenciosos. Satoru, Suguru y Shoko habían sido despachados a diferentes misiones desde temprano, dejando a Tomás completamente solo en el edificio. Esto incluyó a su amigo Nanami. Aprovechando la quietud, estaba sentado en el suelo de su habitación con las piernas cruzadas, sudando a mares mientras intentaba algo que sonaba simple, pero que para él era una tortura: hacer fluir su energía maldita a través de la punta de su dedo índice sin encender el resto de su cuerpo. Al poseer unas reservas tan ridículamente masivas, intentar usar pequeñas cantidades de energía era como tratar de llenar un vaso de agua usando una manguera de bomberos a máxima presión. Por eso el voto vinculante para reducir su capacidad era tan vital. Necesitaba entender los flujos pequeños y refinar su control si no quería destruir todo a su paso. Justo cuando sentía que por fin lograba estabilizar una pequeña chispa azul en su dedo. Toc, toc, la chispa se apagó de golpe. Tomás soltó un suspiro de frustración, se secó la frente con una toalla y caminó hacia la puerta. Al abrir, se quedó congelado. Apoyada contra el marco de la puerta, con una postura de elegancia absoluta y una sonrisa indescifrable, estaba una mujer despampanante de largo cabello plateado trenzado. Llevaba el uniforme oscuro del colegio ajustado a la perfección y un aura que gritaba confianza y peligro a partes iguales. Vaya, así que este es el famoso novato del que Satoru se queja pero que Yaga protege, murmuró Mei Mei, analizándolo de pies a cabeza con unos ojos que parecían calcular su precio exacto. Soy Mei Mei. Ve por tu chaqueta, Aibara-kun. Tienes 5 minutos. ¿Eh? Disculpe, senpai. Tomás parpadeó, genuinamente descolocado. Las sedes están escasas de personal. En Kioto tienen las manos llenas esta semana y solicitaron refuerzos para investigar una anomalía en un templo de las montañas, explicó Mei Mei con tono práctico, revisando su teléfono. Como los de segundo año están ocupados, fuiste el afortunado ganador. Iremos Utaime y yo. No te preocupes, nos pagan bien. Muévete. 10 minutos después, Tomás se encontraba en la situación más tensa y claustrofóbica de su nueva vida. Estaba sentado en el asiento trasero de un auto negro del colegio, comprimido exactamente en el medio. A su derecha, Nori Utaime miraba por la ventana con expresión seria, vestida con su tradicional atuendo de Miko. A su izquierda, Mei Mei revisaba unos documentos, cruzada de piernas y desprendiendo un perfume caro que llenaba todo el vehículo. Tomás, con su cuerpo hiperdenso y ancho, intentaba hacerse lo más pequeño posible, manteniendo las manos rígidamente sobre sus rodillas y la mirada clavada en el asiento del conductor. Su mente de 21 años era dolorosamente consciente de que estaba atrapado entre dos de las mujeres más hermosas e imponentes del mundo de la hechicería. Estaba tan rojo y rígido que parecía a punto de sufrir un calambre. Utaime notó la rigidez del chico de primer año. Soltó un pequeño suspiro, suavizando su expresión. Relájate, Aibara-kun, no te vamos a comer, dijo Utaime con voz amable, rompiendo el hielo. Sé que es tu primera misión fuera de Tokio y con nosotras, pero Mei y yo te cubriremos si las cosas en el templo se complican. Solo mantente cerca. Oh, no te preocupes por él, Utaime, intervino Mei Mei sin levantar la vista de sus papeles, con una sonrisa divertida asomándose en sus labios. Los reportes dicen que tiene la fuerza de un camión de carga. Aunque claro, se ve tan inofensivo y asustado ahora mismo que es difícil creerlo. ¿Acaso te intimidamos, novato? Tomás tragó saliva. La fachada que debía mantenerse, pero sus instintos de chef le gritaban que había una sola forma universal de calmar los nervios y agradarle a las personas. Con movimientos un poco torpes, metió la mano en su mochila y sacó un pequeño tupper envuelto en un paño limpio.
No es que esté asustado, Mei-senpai, Utaime-senpai, tartamudeó un poco Tomás, ofreciendo el recipiente hacia ambas con una sonrisa pura y brillante, desplegando todo su arsenal de amabilidad para desviar la tensión. Es solo que el viaje hasta las montañas es largo y pensé que tal vez les gustaría un poco de azúcar para mantener la energía. Es una receta secreta de mi familia. ¿Quieren probar? Dentro del recipiente descansaban unos dulces artesanales, perfectamente glaseados, de fresa y té verde. Utaime parpadeó, completamente desarmada por el gesto. Acostumbrada a los constantes insultos y bromas pesadas de Gojo, la amabilidad genuina de este chico fue como un balde de agua fresca. Sus ojos brillaron al ver la perfección de los dulces y no pudo evitar tomar uno de fresa. Al darle el primer mordisco, sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor por el sabor delicioso. «Oh, Dios mío», suspiró Utaime, cubriéndose la boca. «Esto está increíble, Aibara-kun. Eres un genio». Mei enarcó una ceja, claramente sorprendida de que el chico hubiera venido preparado con provisiones caseras de tan alta calidad. Tomó uno de té verde con sus dedos delgados, lo analizó por un segundo y le dio un bocado. Su expresión calculadora se congeló por un momento antes de masticar lentamente, saboreando la textura perfecta. «Vaya», murmuró Mei, mirando al chico de primer año con un tipo de interés completamente nuevo y mucho menos letal. «Creo que tu valor en el mercado acaba de multiplicarse exponencialmente, Aibara-kun. Eres una excelente inversión». Tomás soltó una pequeña risa, sintiendo que la presión asfixiante del auto desaparecía al fin y volviendo a su zona de confort. Podría no tener una técnica innata, y sus reservas de energía maldita podrían ser un dolor de cabeza para sincronizar, pero mientras tuviera sus habilidades culinarias intactas y supiera cómo tratar a sus superiores, estaba seguro de que podía sobrevivir a cualquier misión, incluso rodeado de las hechiceras más letales de la escuela. El suave zumbido del motor del auto negro acompañaba el viaje mientras Tomás masticaba tranquilamente uno de sus propios dulces de fresa, disfrutando del breve momento de paz. Sin embargo, esa tranquilidad se esfumó en el instante en que Mei decidió entrar en los detalles operativos de la misión. Los reportes de las ventanas de Kioto son algo difusos, pero la densidad del rastro residual en el templo no deja lugar a muchas dudas, explicó Mei, revisando su teléfono con absoluta calma, como si estuviera leyendo el menú de un restaurante. Estamos lidiando, como mínimo, con una maldición de primera categoría. Dependiendo de lo que encontremos en la cima, existe una pequeña posibilidad de que esté rozando la categoría especial. Tomás se atragantó levemente con el dulce, golpeándose el pecho un par de veces mientras miraba a la hechicera de cabello plateado con los ojos muy abiertos. ¿Primera categoría? ¿O especial?, repitió, con la voz un poco más aguda de lo normal. Mei-senpai, Utaime-senpai, con todo respeto, mi experiencia real exorcizando maldiciones se limita a un par de incidentes menores y a recibir palizas de un oso de peluche en mi habitación. ¿Por qué enviarían a un novato como yo a algo tan peligroso? Utaime lo miró con cierta simpatía, entendiendo perfectamente el pánico del chico de primer año. Pero fue Mei quien respondió, sin apartar la vista de su pantalla y con una sonrisa calculadora. Como te dije, Kioto está escaso de personal útil esta semana. Además, tu perfil dice que tienes una fuerza física excepcional, y el colegio te considera un grado 2. Eres mano de obra barata y resistente, Aibara-kun. Pero no te preocupes, Utaime y yo haremos el trabajo pesado. Tú solo asegúrate de no morir y de cubrirnos la espalda. Antes de que Tomás pudiera procesar por completo que estaba siendo usado como un escudo humano de bajo costo, el vehículo se detuvo. Habían llegado a la base de la montaña. Al salir del auto, el aire frío y húmedo del bosque los envolvió. Frente a ellos se alzaba una interminable e inclinada escalera de piedra, desgastada por los siglos y cubierta por parches de musgo resbaladizo, que se perdía entre la niebla hacia el templo en la cima. La atmósfera era pesada, cargada con esa inconfundible presión maligna que hacía que a Tomás se le erizaran los vellos de la nuca. Las dos hechiceras y el novato comenzaron el ascenso. El silencio solo era roto por el crujir de las hojas secas y el repiqueteo del calzado contra la piedra. Utaime, que iba un poco más adelante intentando mantener un paso firme con sus sandalias tradicionales, pisó un escalón particularmente húmedo. El musgo cedió bajo su peso. Su pie resbaló bruscamente y, con un pequeño grito de sorpresa, perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás por la empinada pendiente de piedra. Pero antes de que Mei pudiera siquiera girar la cabeza, una ráfaga de viento pasó por su lado. Con unos reflejos que desafiaban cualquier lógica humana, Tomás acortó la distancia en una fracción de segundo. Su brazo se extendió y atrapó a Utaime por la espalda con una firmeza absoluta pero una suavidad sorprendente, deteniendo su caída en el acto sin lastimarla en lo más mínimo. «Cuidado, Geiri-senpai».
Digo, Utaime-senpai. Exclamó Tomás, corrigiéndose a sí mismo con una sonrisa nerviosa mientras la ayudaba a recuperar su postura. Estas escaleras son una trampa mortal. ¿Se encuentra bien? Utaime parpadeó, sintiendo el corazón latiéndole a 1000 por hora, no solo por el susto, sino por la increíble velocidad con la que el novato la había salvado. Sus mejillas se tiñeron de un ligero rojo de vergüenza. Sí, estoy bien. Muchas gracias, Aibara-kun. Qué torpe soy. No se preocupe, yo casi me tropiezo 3 veces al bajar del auto, mintió Tomás con su clásica amabilidad, restándole importancia para que no se sintiera mal. Mei, un par de escalones más abajo, observó la escena en silencio. Su sonrisa se ensanchó, genuinamente intrigada al confirmar que los reflejos y la fuerza física del chico no tenían absolutamente nada de novato. Mientras retomaban el ascenso, Tomás se quedó un poco más atrás para asegurarse de que nadie más resbalara. Sin embargo, cuando las espaldas de sus senpais le taparon el rostro, su sonrisa inofensiva se desvaneció, siendo reemplazada por una expresión tensa y analítica. Miró la palma de su propia mano. Si sigo así, me voy a quedar estancado, pensó, sintiendo el peso inminente de la misión acercándose. Por más que su cuerpo fuera una bestia capaz de reaccionar más rápido que el ojo humano, sabía que la fuerza bruta no sería suficiente si las cosas se salían de control contra un grado 1. Tomás entendía la teoría básica del Jujutsu a la perfección. Las emociones negativas eran la chispa, la energía maldita nacía en el estómago y, desde allí, debía fluir por los canales del cuerpo como un torrente eléctrico dirigido. Pero su ejecución seguía siendo un caos. Al no tener la delicadeza para lograr ese flujo constante y milimétrico, su única solución era abrir las compuertas de golpe. Se recubría en su totalidad, saturando cada fibra de su cuerpo al mismo tiempo. Era un método que le daba una durabilidad y un poder destructivo abrumadores, pero era dolorosamente ineficiente. El refuerzo saturado quemaba sus reservas contenidas a una velocidad ridícula. En palabras simples, no había logrado un reforzamiento verdadero. Solo estaba ahogando el problema en pura fuerza bruta y derroche de energía. Apretó el puño en silencio, sintiendo cómo la opresiva energía de la maldición los esperaba en la cima. Tendría que arreglárselas con lo que tenía. No podía darse el lujo de dudar, no si quería asegurarse de que esas 2 mujeres bajaran la montaña con vida. Y así subieron las escaleras del templo. El último escalón de piedra dio paso a un patio amplio, pero lo que los 3 hechiceros encontraron en la cima los paralizó en seco. El recinto principal del templo era una visión sacada de la peor de las pesadillas. Las puertas de papel shoji estaban destrozadas, y densos charcos de sangre oscura y reseca manchaban la madera sagrada, trazando caminos macabros hacia el centro del patio. Allí, flotando a unos centímetros del suelo, se encontraba la entidad. Llevaba túnicas ceremoniales rasgadas, y de su cuerpo sobresalían estacas y herramientas oxidadas. Tomás apretó los puños, preparando su energía, pero antes de que su cerebro terminara de procesar la imagen, la figura desapareció del centro. Un escalofrío helado le congeló la nuca. La presión del aire cambió drásticamente a su derecha. La maldición estaba exactamente a su lado. «Tienes un alma muy pura», susurró una voz rasposa, cargada de un dolor antiguo y asfixiante que le erizó la piel a Tomás. El chico giró la mirada lentamente. El rostro de la entidad, oculto tras una grotesca máscara de madera partida a la mitad, comenzó a derramar lágrimas de un líquido espeso y negro. Mei no perdió una sola fracción de segundo. Sus ojos brillaron con instinto asesino y, con un movimiento fluido y brutal, materializó una enorme hacha de batalla, lanzando un corte horizontal directo al cuello de la maldición. Pero el impacto nunca llegó. Repentinamente, la trayectoria del hacha se desvió en el aire como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Antes de que Mei pudiera reposicionarse, soltó un quejido ahogado. Sintió un dolor agudo y punzante. Una estaca de madera podrida había surgido desde su propio punto ciego, empalándola superficialmente en las costillas. Con una agilidad nacida de la experiencia, Mei se arrancó la madera y dio un salto hacia atrás, alejándose rápidamente para evaluar el daño, con la respiración agitada y una mueca de genuino peligro en el rostro. Sin embargo, el ataque no había terminado. Mientras Mei retrocedía, otra estaca letal se materializó de la nada desde el suelo, disparándose a una velocidad vertiginosa hacia el punto ciego de Utaime, quien aún estaba procesando el contraataque contra su compañera. Estaba a punto de ser empalada por la espalda, pero los instintos de Tomás, forjados por su necesidad visceral de proteger, fueron más rápidos que su propia mente. En un estallido de velocidad bruta, Aibara se interpuso entre Utaime y la muerte. Recibió el impacto directo.
El sonido de la madera astillándose y perforando carne resonó en el silencioso patio cuando la estaca se clavó en su costado. La maldición detuvo su avance, inclinando levemente la cabeza, observando al chico con una curiosidad mórbida. «Perceptivo», murmuró la entidad, con su voz resonando como un eco. Normalmente, no podrían ver ese ataque. Antes de que Tomás pudiera contraatacar, la mano pálida y fría de la maldición se extendió, tocando directamente el pecho del joven. «Restricción», sentenció el espíritu vengativo. «La energía maldita en el templo se perderá». Una onda expansiva y oscura barrió el área. Tomás salió despedido por los aires como un muñeco de trapo, estrellándose violentamente contra una de las pesadas esculturas de piedra de los guardianes Komainu. La estatua se agrietó con un estruendo sordo y el chico cayó al suelo entre los escombros y el polvo. Al mismo tiempo, Utaime y Mei sintieron como una pesadez abrumadora caía sobre ellas. Sus reservas de energía maldita parecían estar siendo sofocadas, drenadas por las reglas del territorio de la maldición. Utaime, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el terror al ver caer a su Koai, retrocedió rápidamente para salir del rango inmediato, intentando estabilizar su propia energía asfixiada. Flotando sobre las tablas manchadas de sangre, la maldición comenzó a hablar. Su voz ya no era un susurro, sino un lamento lleno de odio. Habló sobre la ingratitud humana. Sobre cómo él mismo, en el pasado, había dado su vida por salvar a personas que terminaron apuñalándolo por la espalda. Declaró con frialdad que aquel chico en el suelo debería estar muerto. La zona de castigo del templo restringía la energía maldita, despojando a los hechiceros de su protección para que murieran tan frágiles como los humanos que tanto defendían. Pero el sonido de piedras removiéndose cortó su monólogo. Para la absoluta sorpresa de la maldición, Utaime y Mei, una figura se alzó de entre los escombros. Tomás respiraba con pesadez, tosiendo un poco de polvo. La restricción del templo le había arrebatado su refuerzo saturado, apagando su aura, pero la maldición había cometido un error de cálculo garrafal. No contaba con que el cuerpo de ese chico fuera una anomalía biológica hiperdensa. Incluso sin energía maldita, sus músculos y huesos eran tan duros como el acero. Con un movimiento seco y un gruñido ahogado, Tomás agarró la estaca de madera clavada en su costado y se la arrancó, arrojándola al suelo manchado de sangre. Se enderezó lentamente, adoptando una postura de combate impecable con los puños en alto. La entidad retrocedió 1 centímetro en el aire, paralizada por la incredulidad al ver que la presa seguía viva tras el sacrificio. «Te equivocas», dijo Tomás. Su voz era ronca por el impacto, pero resonaba con una firmeza absoluta en medio de la neblina del templo. Ayudar a otros nunca está mal. La máscara de la maldición pareció mirarlo fijamente, sin comprender. Porque cuando ayudas a los demás, no lo haces esperando un beneficio, o que te devuelvan el favor, continuó Tomás, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Lo haces por amor. Inclusive cuando te lastiman, inclusive cuando te apuñalan por la espalda. Darlo todo para que los demás puedan vivir tranquilos, es la forma más pura de amar. La maldición se quedó inmóvil, impactada, como si esas simples palabras hubieran chocado contra siglos de resentimiento y odio cristalizado. A pesar del dolor agudo en sus costillas, de la sangre que manchaba su uniforme y de la densa opresión que ahogaba el lugar, Yua alzó la vista y le dedicó al espíritu una sonrisa radiante, desafiante y genuina. No era una sonrisa burlona ni arrogante. Era la sonrisa de alguien que había encontrado el verdadero sentido de su existencia. En medio del terror, el luto y la sangre de la hechicería, Yua no era solo un protector implacable o un simple chef. En el fondo de su ser, con su fe inquebrantable en los finales felices y en las personas, era un incorregible romántico. El suelo bajo los pies de Tomás estalló en un cráter de escombros. Sin una sola gota de energía maldita fluyendo por sus venas, su cuerpo hiperdenso se convirtió en un proyectil balístico, propulsado únicamente por la fuerza biomecánica bruta de sus músculos. La maldición reaccionó al instante. Las pesadas tablas del templo crujieron cuando docenas de estacas de madera podrida salieron disparadas desde el suelo y el techo, buscando los puntos ciegos de Aibara con una precisión asesina. Era la misma técnica rastrera que acababa de empalar a Mei, pero Tomás no se detuvo. Sus reflejos sobrehumanos tomaron el control. Lo que no podía esquivar contorsionando su cuerpo a velocidades absurdas, simplemente lo destrozaba. Sus puños desnudos chocaban contra la madera maldita, pulverizándola en astillas con un chasquido ensordecedor similar al de disparos de escopeta.
La madera astillaba su piel, dejándole cortes superficiales, pero el chico no retrocedió ni un milímetro, golpeando todo a su paso y abriéndose camino a la fuerza hacia la entidad. A varios metros de distancia, Utaime se había rasgado un pedazo de su propia manga y lo presionaba firmemente contra el costado de Mei Mei, intentando estabilizar la herida de la estaca. «Quédate quieta, Mei», murmuró Utaime, con el pulso acelerado por la tensión del momento. «Si nos movemos brusco, volverá a atacar por la espalda». «Observa bien, Utaime», respondió Mei Mei, ignorando el dolor agudo en sus costillas. Sus ojos afilados, propios de una cazadora calculadora, no se despegaban del borrón veloz que era Aibara. «Nos quitó la energía maldita, sí, pero no hay un muro visual. No expandió un dominio. No usó una barrera. ¿Entonces qué es esta restricción?», preguntó la Miko, apretando el vendaje improvisado. «Es una condición, un voto vinculante anclado a las tierras del templo», dedujo Mei Mei, con una sonrisa fría asomándose en sus labios al comprender el truco. Restringió la energía de cualquier ser vivo en este perímetro, pero el precio es que él tampoco puede usar ataques expansivos de energía pura. Creó un terreno de caza perfecto para asesinar humanos indefensos con su madera. Solo que no contaba con que nuestro novato fuera un monstruo biológico que no necesita magia para romper cráneos. En el centro de la tormenta de astillas, la distancia entre Aibara y la maldición se redujo a unos pocos metros. Mientras el chico avanzaba destrozando sus defensas, la mente del espíritu vengativo colapsaba en un caos absoluto. Las palabras del joven, «lo haces por amor, inclusive cuando te lastiman», seguían resonando en su interior, haciendo eco contra las paredes de su alma corrompida. La maldición lanzó otra ráfaga de lanzas desde la oscuridad, pero sus movimientos se habían vuelto erráticos, casi desesperados. El odio puro e inquebrantable que había alimentado su existencia durante siglos de repente se agrietó. Su mente maldita lo arrastró cientos de años atrás. Revivió su propia muerte humana. El dolor agudo en su espalda, el sabor a sangre en su garganta, y los rostros aterrorizados, cobardes y egoístas de los mismos aldeanos por los que había dado su vida. Ese había sido el origen de su rencor. Los humanos son escoria traicionera. Merecen sufrir lo mismo que yo, se había dicho a sí mismo al renacer como maldición. Pero entonces, como un espejo roto que de repente refleja la más cruda de las verdades, la memoria de la maldición cambió. Vio los rostros de los viajeros exhaustos, de los monjes devotos y de los samuráis que habían llegado a su templo buscando refugio en los últimos siglos. Recordó cómo los había emboscado en la oscuridad. Cómo los había apuñalado por la espalda sin asomo de piedad, convencido de que estaba impartiendo una justicia divina superior, justificando sus masacres bajo la firme creencia de que ningún humano en ese mundo era capaz de un acto genuino y desinteresado. La disonancia cognitiva fue brutal. Les había causado exactamente el mismo dolor que le habían infligido a él. Había asesinado a inocentes por la espalda. Se había convertido, milímetro a milímetro, en la misma bestia cobarde y egoísta que lo había traicionado en el pasado. Y ahora, la prueba definitiva de su error corría directamente hacia él. Un chico humano, magullado y sangrando por las costillas, que había saltado voluntariamente a la línea de fuego para recibir un ataque mortal por sus compañeras, y que aún así, se negaba a odiar. La justificación de su venganza se desmoronó. El espíritu no era un mártir incomprendido. Era solo un asesino ahogado en su propia miseria. Un quejido agudo, distorsionado y lleno de una desesperación abrumadora estalló desde el fondo de la garganta de la maldición. La máscara de madera que cubría su rostro comenzó a temblar. Tomás emergió de la cortina de polvo y astillas, plantándose directamente frente al espíritu. Sus ojos, antes cálidos y dóciles, ahora brillaban con la eficiencia letal de un protector implacable que había acorralado a su presa. Flexionó el brazo derecho hacia atrás, preparando toda la enorme fuerza de torsión de su cuerpo para un impacto devastador, listo para ponerle fin al sufrimiento del antiguo hechicero. El crujido de la máscara de madera resonó como un trueno en el silencioso patio. La mente del espíritu vengativo no encontró la paz en la revelación de su propia hipocresía. Encontró un abismo de odio contradictorio. Se odió a sí mismo por haberse convertido en el monstruo que despreciaba, y ese asco absoluto, sumado al rencor acumulado durante siglos, creó una singularidad en su núcleo maldito. El aire a su alrededor colapsó. Una onda de choque de energía oscura y densa barrió la cima de la montaña, tiñendo el cielo nocturno de un púrpura enfermizo. El voto vinculante territorial que restringía la energía en el templo se hizo añicos por la inmensa presión. La maldición, alimentada por su propia desesperación, acababa de evolucionar. Había pisado el temido territorio de la categoría especial. Con un alarido espeluznante, la maldición desató su poder recién nacido.
La madera podrida del templo cobró vida, formando cientos de estacas afiladas que salieron disparadas en múltiples direcciones como una tormenta de lanzas ineludible. Aibara, ya en pleno salto para conectar su puñetazo, vio la ola de muerte acercándose. Sus reflejos lograron evadir la mayoría, pero una estaca particularmente gruesa perforó brutalmente su costado izquierdo, salpicando sangre en las tablas sagradas. Cualquier otro hechicero habría perdido el conocimiento por el dolor o habría retrocedido. Pero Yu Aibara no detuvo su embestida. Ignoró la madera clavada en su carne. Su instinto de protección le gritó que si retrocedía, Utaime y Mei morirían. Su mente de chef, acostumbrada a la precisión absoluta bajo presión, se sincronizó perfectamente con el flujo de su estómago. Toda su fuerza bruta, todo su peso, y toda su energía maldita convergieron en su puño derecho en un espacio de 0,000001 segundos tras el impacto físico. Las llamas negras habían despertado. Destello negro. El espacio-tiempo se distorsionó con un estruendo ensordecedor que hizo vibrar las montañas. Un relámpago de color negro azabache estalló directamente en el torso de la categoría especial. La bestia escupió sangre oscura y salió volando hacia atrás, su cuerpo astillándose por la fuerza colosal de aquel fenómeno que solo los elegidos por las chispas negras podían experimentar. Aibara aterrizó pesadamente, sintiendo como el destello negro le otorgaba la iluminación momentánea. Su comprensión de la energía maldita saltó a un ridículo 120% de su potencial. Ahora estaba en la zona. La maldición, aullando de dolor y terror ante el poder de aquel humano, comenzó a arrojar una multitud de ataques desesperados, levantando raíces y estacas masivas para empalarlo. Pero los ojos de Tomás estaban fijos y fríos. Esquivó las estacas con movimientos mínimos y precisos, acortó la distancia en un parpadeo y estrelló su talón contra la guardia apresurada de la entidad. Segundo destello negro. Otra explosión de relámpagos oscuros destrozó la defensa de la maldición, destrozando sus brazos de madera y obligándola a retroceder aún más. El impacto fue tan brutal que el espíritu maldito se vio obligado a romper su propia postura de ataque para intentar usar sus técnicas defensivas libremente. Estaba acorralada, suplicando escapar de ese monstruo humano. Viendo que el chico preparaba un tercer golpe, la maldición intentó usar su técnica para hundirse en las sombras y escapar del templo. Pero de repente, chocó de espaldas contra algo sólido. ¿A dónde crees que vas?, susurró una voz gélida a sus espaldas. Mei estaba allí. Al haberse roto el voto del templo por la evolución del espíritu, su energía maldita había regresado de golpe. Con una sonrisa sanguinaria, Mei usó el mango de su enorme hacha para bloquear la ruta de escape de la maldición, dejándola servida en bandeja de plata. La maldición abrió sus múltiples ojos, completamente atónita. Mientras veía el puño de Aibara envolverse una vez más en chispas negras, acercándose a su rostro, un único pensamiento cruzó su caótica mente. ¿Cómo? ¿Cómo es que este humano tiene tanta energía maldita fluyendo por su cuerpo? Incluso si el voto del templo se rompió, sus reservas deberían estar vacías por la asfixia anterior. La respuesta era aterradoramente simple, pero estratégica. Yu Aibara no solo tenía su energía de vuelta, estaba operando al máximo de su capacidad original. En la fracción de segundo antes de lanzar el primer destello negro, Tomás había roto voluntariamente su propio voto vinculante, aquel que restringía el 50% de sus monstruosas reservas. Al no cumplir las condiciones de revelación o de recibir el primer golpe antes de liberar, perdió el derecho a la bonificación destructiva del 200%. No hubo multiplicadores mágicos. Pero a cambio de renunciar a ese incremento, desató el 100% de su poder bruto de inmediato. Esas reservas masivas, comparables a 2 dedos del mismísimo rey de las maldiciones, inundaron su cuerpo hiperdenso, lavando cualquier rastro de asfixia y alimentando su racha de golpes críticos. Para que aprendas a no dar la espalda, rugió Aibara. Tercer destello negro. El puño de Aibara se hundió en la máscara de madera del espíritu. El eco del tercer destello negro aún vibraba en el aire cuando Aibara sintió como el poder maldito puro, al 100% de su capacidad, lo envolvía como un manto abrasador. Pero justo en el pico de su triunfo, su visión se nubló. Un acceso de tos violenta le sacudió el pecho y un chorro de sangre espesa escapó de sus labios, salpicando las tablas de madera. La adrenalina había enmascarado la gravedad de sus heridas. Los impactos de las estacas que lo habían atravesado para proteger a sus compañeras eran letales. Sus órganos internos gritaban de agonía bajo la presión, pero él clavó los talones en el suelo, firme como una montaña, negándose rotundamente a caer. Frente a él, la escena era igual de imposible. A pesar de tener la mitad del torso astillado y la máscara destrozada, la maldición seguía de pie. Lejos de rendirse, el espíritu vengativo entró en un estado berserker.
Su odio se había fracturado, transformándose en una desesperación febril. Quería ver. Necesitaba ver. Quería comprobar con sus propios ojos si la voluntad de ese chico humano, si ese deseo puro de amar y proteger a pesar del dolor, era real hasta el último aliento. Se abalanzó hacia Tomás con un rugido ensordecedor, listo para un choque final. Aibara apretó los dientes, intentando levantar los puños para contraatacar, pero su cuerpo, llevado más allá de sus propios límites biológicos, no respondió. Sus músculos se bloquearon, negándose a moverse. Un destello metálico cortó el aire de la noche. Mei Mei apareció desde un flanco, blandiendo su inmensa hacha con una fuerza demoledora. La hoja se hundió en la madera maldita, cercenando el brazo entero de la maldición de un solo tajo. Pero la entidad ni siquiera parpadeó ante la hechicera. Ignorando su extremidad amputada, la categoría especial continuó su avance ciego y desenfrenado, con su única garra restante dirigida directo al corazón del inmovilizado novato. En ese instante de vida o muerte, mientras el golpe fatal se acercaba a su rostro, la mente de Tomás experimentó una claridad absoluta. Las chispas negras anteriores le habían otorgado la iluminación. Por fin entendió su mayor error con la energía maldita. No era una falta de talento lo que hacía ineficiente su flujo. Era él mismo. Su mente de adulto y chef había estado intentando contener y suprimir sus emociones como si fueran algo peligroso. El refuerzo saturado era el resultado de tapar una olla a presión. La energía negativa nacía en el estómago, de las emociones más viscerales. Al reprimir su dolor, su miedo y su ardiente amor protector para mantener una fachada madura, estaba ahogando el canal, causando que la energía se desperdiciara. Para que fluyera perfectamente, tenía que dejar de esconder lo que sentía. Tomás cerró los ojos por una fracción de segundo y soltó las riendas. Dejó que todo su deseo de proteger, su empatía, su convicción y su amor hacia esa nueva vida explotaran desde su interior sin ninguna barrera. Su alma y su cuerpo se sincronizaron en una armonía perfecta. El bendecido por el destello negro lo volvió a hacer. Lanzó el puño hacia adelante. El cuarto destello negro no fue caótico ni violento. Fue el fenómeno de distorsión espacial más hermoso, nítido y perfecto que se hubiera visto jamás. El impacto no sonó de inmediato. En su lugar, el mundo real pareció desvanecerse en un blanco absoluto. Tomás se encontró de pie en un plano silencioso y etéreo, el espacio entre las almas. Frente a él, la monstruosa bestia de madera y sangre ya no existía. En su lugar, había un hombre joven vestido con túnicas de la era Edo. Era el hechicero original, con el rostro manchado de lágrimas negras, paralizado por la culpa y el peso de siglos de odio sin sentido. Tomás no lo miró con rencor. Sus ojos transmitían una calidez absoluta. Caminó hacia el espíritu fracturado y, con una sonrisa serena y llena de compasión, le tendió la mano. Hiciste un buen trabajo protegiendo a los demás, susurró Tomás, validando el sacrificio que los humanos del pasado nunca le reconocieron. Ya puedes descansar. El hombre alzó la vista, con los ojos muy abiertos. La pesadilla de la traición y la paranoia que lo había consumido se desvaneció al sentir esa luz cálida. Una sonrisa genuina, humana y llena de una paz inmensa se dibujó en su rostro. Levantó su mano temblorosa y tomó la mano de Aibara con delicadeza, aceptando por fin el final de su sufrimiento. En el mundo real, el espacio colapsó. El vórtice del relámpago negro estalló con una intensidad cegadora. La categoría especial fue completamente consumida por la energía purificadora, desintegrándose en un torbellino de cenizas brillantes que se elevaron y se disolvieron en la fría brisa nocturna, dejando el patio del templo en un profundo y absoluto silencio. El combate había terminado. Utaime cayó de rodillas, respirando agitadamente, mientras Mei Mei bajaba el hacha, mirando al chico de primer año envuelto en humo con una expresión de genuino y profundo asombro. Aibara se quedó de pie. Su postura era firme, majestuosa, habiendo superado sus propios límites y alcanzado la esencia misma del Jujutsu en un cierre legendario. Y entonces, la adrenalina desapareció por completo de su sistema. Plaf. Yu Aibara cayó como tabla, dándose de bruces directamente contra el suelo de madera. La atmósfera épica se hizo añicos en un segundo. ¡Auch, auch! ¡Vuele, vuele, vuele, vuele! Comenzó a quejarse patéticamente desde el suelo, sin moverse ni un milímetro, con la voz amortiguada contra las tablas y lágrimas cómicas asomándose por sus ojos cerrados. Geiri-senpai, alguien llame a Geiri-senpai, siento que me atropelló un tren. Ah, mis costillas. En el Colegio Metropolitano de Kioto. Las puertas dobles de la enfermería del Colegio Técnico de Tokio se abrieron de golpe, haciendo un ruido seco que cortó el murmullo en el interior de la habitación. Shoko Yairi entró con su habitual bata médica, ojeras marcadas y un café a medio terminar en la mano.
Sin embargo, su expresión de aburrimiento perpetuo se transformó instantáneamente en una mueca de genuino disgusto al ver la escena frente a ella. Yua Ibara estaba recostado en una de las camillas, sin camisa y con el torso cubierto de vendajes improvisados empapados en sangre. Pero no era eso lo que molestaba a Shoko. Estaba acostumbrada a la sangre. Lo que la irritaba era la compañía. A su derecha, Utaime revoloteaba nerviosamente a su alrededor, revisando los vendajes con una preocupación casi maternal, disculpándose por 10ª vez por haberlo hecho saltar frente a las estacas. A su izquierda, Mei Mei estaba sentada al borde de la camilla, inclinada hacia el chico a una distancia que invadía por completo su espacio personal. La hechicera de cabello plateado trazaba con un dedo la línea de la mandíbula de Tomás, mirándolo con el mismo brillo depredador que tendría un joyero al descubrir un diamante en bruto. «Oh, Geiri», saludó Mei Mei con una sonrisa felina, sin apartarse. «Llegaste. Nuestro novato estrella necesita que lo repares. Su valor acaba de subir a cifras astronómicas». Shoko chasqueó la lengua. Dejó su café sobre la mesa metálica con más fuerza de la necesaria. No le importaban las jerarquías en ese momento. Esa era su enfermería y ese era su chico de los recados, el único que le preparaba comida decente después de sus turnos infernales. No iba a dejar que un par de hechiceras de Kioto lo trataran como un juguete nuevo o una inversión de bolsa. «Atrás». «Las dos», ordenó Shoko, con una voz rasposa y una frialdad que no dejaba lugar a réplicas. «Están contaminando mi área de trabajo. Fuera de aquí». Utaime parpadeó, sintiéndose un poco intimidada por el aura de su compañera de menor grado. «Pero Yeiri, él me salvó y griega. Y yo lo voy a salvar a él, así que muévanse», la interrumpió Shoko, empujando suavemente a Utaime hacia la puerta y lanzándole una mirada afilada a Mei Mei para que hiciera lo mismo. Mei Mei soltó una risita divertida, se levantó con elegancia y salió al pasillo arrastrando a Utaime con ella. Una vez a solas, Shoko suspiró pesadamente, frotándose el puente de la nariz. Se acercó a la camilla, colocando ambas manos sobre el pecho destrozado de Tomás. Su técnica inversa se activó, y una luz cálida comenzó a cerrar las profundas heridas causadas por la madera maldita. Tomás, que había estado rígido como una tabla por la tensión de tener a Mei Mei tan cerca, soltó un largo suspiro de alivio al sentir la energía positiva de Shoko. Abrió los ojos y le dedicó esa sonrisa tonta y brillante de siempre. «Gracias, Geiri-senpai, eres la mejor», murmuró, sintiendo como el dolor desaparecía mágicamente. «Prometo hacerte un estofado enorme en cuanto salga de aquí». Shoko lo miró desde arriba, negando lentamente con la cabeza, aunque una levísima sonrisa asomó en la comisura de sus labios. «Eres un desastre, Aibara. Trata de no morir en misiones que no te corresponden, ¿quieres?». El estofado se enfría. Mientras Tomás se recuperaba en la enfermería, en una sala oscura y tradicional muy lejos de allí, el ambiente era de pura estupefacción. Masamichi Yaga estaba de pie frente a las pantallas que conectaban con los altos mandos. En sus manos sostenía el reporte oficial redactado por Mei Mei. Las páginas pesaban como si estuvieran hechas de plomo. «¿4 veces?», preguntó una voz anciana y cascada desde las sombras, destilando incredulidad. ¿Están seguros de que no es un error de la ventana o una exageración de Mei Mei para cobrar un bono mayor? «No hay exageración. El residuo maldito en Kioto lo confirma», respondió Yaga, intentando mantener su voz firme, aunque por dentro su mente estaba trabajando a 1000 por hora. 4 destellos negros consecutivos. Un fenómeno que requiere aplicar energía maldita exactamente en un lapso de 0,000001 segundos tras el impacto físico. Un estado de iluminación tan complejo que ni siquiera el gran prodigio de la época, Satoru Gojo con sus omnipotentes 6 ojos, había logrado encadenar 4 veces en la actualidad. Aunque el primer destello negro siempre requería un golpe de suerte y concentración extrema, encadenar el segundo, tercero y cuarto significaba que el usuario había entrado en un estado de trance absoluto. Yua Ibara, el civil torpe que apenas podía controlar sus reservas sin derrocharlas, había dominado la cúspide del combate marcial hechicero frente a un categoría especial. «Eso no es todo», añadió otra voz desde la oscuridad, esta vez sonando más paranoica. «Lean el reporte médico adjunto de Shoko Yeiri». Yaga pasó a la siguiente página y frunció el ceño. El espíritu vengativo no solo atacaba con madera. Las estacas estaban impregnadas de un potente veneno necrótico. Cuando Mei Mei fue rozada en las costillas, la toxina comenzó a pudrir su tejido casi de inmediato. Si no hubiera sido porque Utaime usó sus conocimientos de Jujutsu para ralentizar la circulación del veneno hasta que Yeiri la trató, la hechicera de grado 1 habría muerto en cuestión de minutos. Sin embargo, Aibara recibió impactos directos.
Una estaca lo atravesó por completo para proteger a Utaime. El sujeto no presenta ningún rastro de necrosis ni envenenamiento en su sistema, leía el informe de Shoko. Su sangre ha purgado la toxina de forma natural. Su biología hiperdensa y la adaptación de su alma parecen otorgarle una inmunidad casi total a venenos malditos. Un silencio sepulcral cayó en la sala de los altos mandos. Una anomalía física inmensa, fuerza bruta a la par de un tanque, reservas masivas contenidas por votos vinculantes, resistencia a toxinas malditas y la capacidad de desatar 4 destellos negros consecutivos. Este chico, murmuró uno de los ancianos. Es demasiado peligroso. Su límite de crecimiento es un misterio. Yaga apretó el papel en su puño. Sabía lo que significaba ese tono. Los altos mandos no veían a un héroe que acababa de salvar a 2 de sus hechiceras. Veían una variable incontrolable. A partir de ese momento, Yua Ibara ya no sería ignorado como un simple novato despistado. Acababa de ponerse un blanco gigantesco en la espalda. Así pasaron los días. El sonido sordo de la madera chocando contra un antebrazo resonó en el patio de entrenamiento. Kento Nanami retrocedió medio paso, bajando su espada envuelta en tela, y se ajustó las gafas protectoras con un ligero suspiro. Frente a él, Yua Ibara no salió despedido por los aires ni parpadeó. En su antebrazo brillaba una capa de energía maldita azulada, densa, estable y concentrada exclusivamente en el punto de impacto. Ya no había un derroche absurdo. Ya no necesitaba recurrir a su ineficiente refuerzo saturado, encendiendo todo su cuerpo como si fuera una bombilla a punto de estallar. Tu flujo de energía ya no es un desastre errático, comentó Nanami, con su habitual tono monótono, aunque sus ojos reflejaban una genuina sorpresa. Aún es tosco y carece del refinamiento de un profesional de élite, pero la eficiencia ha mejorado de manera exponencial. Es aceptable. Para Nanami, un aceptable era el equivalente a una ovación de pie. Tomás bajó el brazo, deshaciendo la concentración de energía, y dejó escapar una risa brillante y llena de alivio. Haber experimentado 4 destellos negros consecutivos había sido como si alguien le hubiera conectado un cable USB directamente al cerebro y descargado el manual de instrucciones del Jujutsu. Esa iluminación temporal le había enseñado a sincronizar sus emociones con su flujo de energía. Aún le faltaba mucho para ser un maestro, pero por fin sentía que no estaba nadando contra la corriente. Al fin. Celebró Tomás, estirando los brazos hacia el cielo. Te juro que si Yaga-sensei me ponía a pelear con ese maldito oso de peluche una vez más, iba a terminar cocinándolo a la parrilla. Vamos a comer, Nanami, yo invito. 15 minutos después, ambos estudiantes de primer año estaban sentados en uno de los bancos de piedra cerca de los dormitorios, disfrutando de unas impecables cajas bento que Tomás había preparado esa misma mañana. Mientras comían, la dinámica social alrededor del chico transmigrado demostró haber cambiado drásticamente tras el incidente en Kioto. Aibara-kun. Llamó una voz dulce desde el pasillo. Era Yori Utaime, quien pasaba por allí con unos documentos. Al verlo, se detuvo, le dedicó una sonrisa genuina y una leve reverencia, aún profundamente agradecida por cómo él se había interpuesto frente a una estaca mortal por ella. Tomás le devolvió el saludo con entusiasmo, agitando la mano. Justo detrás de Utaime caminaba Mei Mei. La hechicera de cabello plateado no se detuvo, pero al pasar frente a ellos, clavó sus ojos afilados en Tomás, le dedicó un guiño lento y una sonrisa depredadora, y continuó su camino meneando las caderas. Nanami, que estaba masticando un trozo de tempura, miró de reojo a su compañero. Te estás convirtiendo en un imán de problemas, Aibara. Te sugiero que mantengas tu distancia de Mei-senpai si no quieres terminar con una deuda millonaria. Yo no hice nada. Se defendió Tomás, un poco rojo. Solo fui amable. Antes de que la conversación continuara, 2 sombras largas se proyectaron sobre ellos. Miren a quién tenemos aquí, al ladrón de récords. Exclamó Satoru Ojo, dejándose caer pesadamente en el banco junto a Tomás, robándole un trozo de carne de su bento con una velocidad imperceptible. 4 destellos negros, novato. 4. Los vejestorios de los altos mandos están sudando frío porque un chico sin ritual los acaba de superar en su propio juego. Su gurú Geto se detuvo frente a ellos, sonriendo con esa calma paternal que lo caracterizaba. Ignóralo, solo está celoso de que le quitaste el protagonismo esta semana, dijo Geto, apoyando una mano en el hombro de Aibara. Es un logro increíble. Lograste sobrevivir y proteger a tus compañeras. Estamos muy orgullosos de ti. Tomás sintió que el pecho se le inflaba de orgullo. Estaba logrando su objetivo. Estaba fortaleciéndose y ganándose el lugar perfecto para evitar la futura tragedia de sus amigos. Todo estaba saliendo bien, o eso creía, hasta que la vio acercarse.
Shoko Yairi caminaba por el borde del patio, con las manos en los bolsillos de su bata y un cigarrillo apagado colgando de los labios. Al verla, Tomás se levantó de inmediato, con una sonrisa amplia y otro vento perfectamente envuelto en sus manos. Yairi-senpai. Preparé un poco de... No tengo hambre, Aibara, lo cortó Shoko. Su voz fue plana y gélida. No se detuvo. Ni siquiera lo miró a los ojos, simplemente pasó por su lado soltando un leve chasquido con la lengua, y siguió su camino hacia la morgue, dejando una estela de indiferencia total. Tomás se quedó congelado en el lugar, con los brazos extendidos y el vento en el aire. La sonrisa se borró de su rostro, reemplazada por una confusión absoluta. Gojo dejó de masticar la carne robada, soltando un largo silbido. Nanami simplemente cerró su caja bento, negando con la cabeza, mientras Geto se aclaraba la garganta, incómodo por la tensión repentina. ¿Qué? Pensó Tomás, con la mente de adulto entrando en cortocircuito. Había mejorado su jujutsu, había salvado vidas y, lo más importante, le había preparado comida deliciosa. ¿Qué había hecho para que la doctora residente lo estuviera tratando con la ley del hielo? El silencio en el patio era denso. Tomás seguía con los brazos extendidos, parpadeando como si le hubieran reiniciado el sistema. ¿Tal vez está a dieta?, sugirió Satoru, rompiendo el hielo mientras se rascaba la barbilla, genuinamente confundido. O a lo mejor odia el estofado los martes. Las mujeres son un misterio, novato. No le des muchas vueltas. Suguru frunció el ceño, intentando aplicar la lógica a un problema que claramente escapaba de sus habilidades. Satoru, el estofado de Aibara es objetivamente perfecto. Es imposible odiarlo. Debe ser estrés laboral. Yaga le ha dado mucho papeleo últimamente. Kento Nanami, que había estado observando la interacción de los de segundo año, soltó un suspiro tan pesado que pareció envejecer 5 años de golpe. Se ajustó las gafas y miró a los dos hechiceros más fuertes del mundo con una mezcla de lástima y decepción. Ustedes dos son unos genios para el combate, pero unos completos idiotas funcionales para todo lo demás, sentenció Nanami con su frialdad habitual. Luego, desvió la mirada hacia su compañero de primer año. Aibara, no es el papeleo. Y definitivamente no es el estofado. Entonces, ¿qué es? Preguntó Tomás, genuinamente angustiado. No voy a decírtelo, respondió el rubio, levantándose del banco y sacudiéndose el uniforme. Si no puedes descifrarlo por ti mismo, no tienes salvación. Ve a hablar con ella. Y un consejo. Por una vez, intenta no usar la comida como escudo. Unos doritos más tarde. La enfermería estaba en absoluto silencio, salvo por el suave crujir de las páginas. Shoko Yairi estaba sentada en su escritorio, con las piernas cruzadas y la mirada clavada en un pesado manual de anatomía maldita. El ambiente olía a desinfectante y a una sutil, casi imperceptible, nota de tabaco. Al escuchar el crujido de la puerta abriéndose, los reflejos de Shoko actuaron a la perfección. En una fracción de segundo, bajó la mano y escondió el cigarrillo a medio fumar debajo del borde metálico del escritorio. No estaba de humor para soportar un sermón de Masamichi Yaga sobre fumar en las instalaciones del colegio. Yairi-senpai, ¿puedo pasar?, preguntó Tomás, asomando la cabeza con cautela. No llevaba ningún bento en las manos, siguiendo el consejo de Nanami. Shoko ni siquiera levantó la vista de su libro. Pasó una página con lentitud calculada. Ya estás adentro, Aibara. ¿Qué quieres? ¿Te rompiste otra costilla jugando al héroe? Tomás tragó saliva. Su mente de 20 y pico de años intentaba analizar la situación, pero la actitud de la chica era un muro de hielo impenetrable. Cerró la puerta a sus espaldas y dio un par de pasos hacia el escritorio. No, estoy bien. Nanami me ayudó a entrenar y mi refuerzo está mucho mejor, empezó diciendo, frotándose la nuca con nerviosismo. Vine porque, bueno, te fuiste muy rápido del patio. Quería saber si hice algo que te molestara. Si es así, me gustaría disculparme. Shoko se detuvo. Sus ojos castaños se fijaron en las letras del libro, pero no estaba leyendo absolutamente nada. Estaba molesta. Por supuesto que lo estaba. Le molestaba que este idiota sin técnica innata se lanzara de cabeza contra maldiciones de categoría especial y terminara en su camilla vomitando sangre. Y le molestaba aún más la forma en que Meime y Yutaime revoloteaban a su alrededor como si fuera el premio mayor de una lotería, mientras él les sonreía con esa actitud de despistado. Pero Shoko Yairi era la chica fría del grupo. No iba a admitir en voz alta que estaba preocupada, y mucho menos iba a admitir que le había molestado la cercanía de la hechicera de cabello plateado. No hiciste nada, Aibara, respondió finalmente Shoko, su voz monótona y carente de cualquier emoción visible. Cero. Nada. No sé de qué hablas. Senpai, ni siquiera me estás mirando, insistió Tomás, acercándose un paso más, apoyando una mano en el borde del escritorio.
De verdad, si dije algo estúpido o... Dije que no es nada, lo interrumpió Shoko, cerrando el libro de golpe. Por fin levantó la vista, clavando sus ojos oscuros en él. Su expresión era indescifrable. Eres el novato estrella, ¿no? El chico de los 4 destellos negros. El nuevo favorito de las senpais de Kioto. Eres intocable en este momento. ¿Por qué alguien estaría molesto contigo? El sarcasmo en su voz era fino como el filo de un bisturí. Tomás parpadeó. La mención de las senpais de Kioto hizo que un engranaje en su mente finalmente hiciera clic, pero antes de que pudiera formular una respuesta adecuada, Shoko se puso de pie, asegurándose de mantener el cigarrillo oculto detrás de su espalda. Tengo inventario que hacer y reportes que llenar para Yaga. Si no estás sangrando a muerte o al borde de perder una extremidad, te sugiero que salgas de mi enfermería, Aibara. El tiempo es oro. Tomás la miró en silencio por unos segundos. Podía ver la tensión en sus hombros y la forma defensiva en la que se sostenía. Entendió que presionar más en ese momento solo empeoraría las cosas. De acuerdo, murmuró Tomás, dando un paso atrás con una sonrisa pequeña y un poco triste. Te dejaré trabajar. Pero que sepas que el estofado que hice hoy, lo preparé pensando en que no habías desayunado bien. Nos vemos, Geiri-senpai. Se dio la vuelta y salió por la puerta, cerrándola suavemente a sus espaldas. A solas en la enfermería, Shoko dejó escapar un largo y pesado suspiro. Se llevó el cigarrillo oculto a los labios y le dio una calada rápida, apoyando la frente contra su propia mano. Maldito idiota, murmuró para sí misma en la habitación vacía, soltando el humo lentamente mientras intentaba convencerse de que no se arrepentía de haberlo echado. En la habitación de hombres. El estridente repiqueteo de los botones de las consolas resonaba en la habitación de los de segundo año. Frente al televisor, Suguru, Nanami y Aibara estaban inmersos en una intensa partida de un juego de peleas, con los ojos clavados en los píxeles de la pantalla. Satoru, por su parte, estaba tumbado boca abajo en la cama de Geto, devorando una bolsa de papas fritas y criticando las terribles estrategias de todos en voz alta. Entre el caos del combate virtual, la mente analítica de Tomás seguía trabajando en su supervivencia. Su último enfrentamiento en Kioto le había dejado una lección clarísima. La fuerza bruta no servía de nada si quedaba atrapado en el territorio de una maldición o hechicero sin opciones defensivas. Oye, Gojo-senpai, habló Tomás sin apartar la vista de la pantalla, esquivando un combo de Nanami por los pelos. Estuve pensando, ¿con quién debería hablar aquí en el colegio para aprender a usar el dominio simple? Satoru se metió un puñado de papas a la boca y masticó de forma ruidosa antes de responder, sonando casi aburrido por la pregunta. Mala idea, novato. Es un dolor de cabeza burocrático. Suguru pausó el juego repentinamente, ganándose un bufido molesto de Nanami, y giró la cabeza para mirar a su compañero de cabello blanco. Aibara también se giró, genuinamente curioso. ¿Por qué? Preguntó Tomás. Es una técnica defensiva básica para los que no tienen dominio propio, ¿no? Básica para usar, un infierno para aprender, corrigió Satoru, señalándolo con una papa frita a medio morder. La facción del nuevo estilo de sombras, que son los creadores originales de esa técnica, son unos paranoicos tradicionales. Tienen votos vinculantes extremadamente estrictos. Para empezar, su entrenamiento exige sacrificar años de vida como condición. Y lo peor, tienen un voto vinculante absoluto de confidencialidad. Si un maestro le enseña la técnica a alguien que no es un discípulo oficial de la escuela, muere en el acto. Tomás tragó saliva, sintiendo que un balde de agua fría le caía encima. ¿Sacrificar esperanza de vida y arriesgar a que el maestro muera? Eso es demasiado extremo, pensó su mente de adulto, siempre reacia a los tratos injustos. Además, no va para nada con tu estilo, continuó Satoru, encogiéndose de hombros y volviendo a su bolsa de botanas. Tú peleas a puño limpio, aplastando cráneos con fuerza bruta. Esa técnica está diseñada desde sus cimientos para fluir con el desenvaine de una espada. Sin una katana, el proceso de aprendizaje es 100 veces más molesto. Pero necesito una medida antidominio, insistió Tomás, un poco frustrado. Si me atrapan en un golpe seguro, mi refuerzo no será suficiente. ¿Qué otra opción tengo? Gojo se acomodó las gafas de sol sobre el puente de la nariz y sonrió con esa suficiencia típica suya, como si estuviera a punto de dar el mejor consejo del mundo. Es súper simple, Aibara. No te metas en sectas raras de espadachines. Mejor haz lo que hice yo. Encuentra a alguien que lo sepa usar, dile que lo active un par de veces frente a ti, míralo fijamente, comprende la chispa de su energía maldita, y cópialo.
Te tomará un par de intentos, pero es la forma más fácil. Un silencio sepulcral, espeso e incómodo, cayó sobre la habitación. En la pantalla del televisor, el personaje de Satoru, controlado por Lakpu al no tener a nadie jugando, se cayó solo por un barranco, perdiendo una vida. Ninguno de los tres estudiantes le prestó atención. Nanami dejó el control sobre la alfombra con una lentitud que denotaba un agotamiento profundo y existencial, frotándose las sienes como si le acabara de dar una migraña. Suguru simplemente cerró los ojos y forzó una sonrisa dolorosamente tensa, suspirando ante la inmensa falta de autoconciencia de su mejor amigo. Los tres sabían exactamente cuál era el problema de Satoru Gojo. Era un hechicero divino, pero el peor maestro en la historia de la humanidad. Al poseer los 6 ojos, Satoru podía ver el flujo de la energía maldita a nivel atómico. Para él, ver una técnica era literalmente decodificar su estructura y aprenderla al instante. Era un genio que no entendía el concepto del esfuerzo o el ensayo y error. Tomás lo miró con los ojos entrecerrados, sin una pizca de comedia en su expresión, y respondió con una voz completamente plana. Gojo-senpai, yo no soy tú. No tengo unos ojos mágicos que escanean el universo. Pero hiciste 4 destellos negros. Se defendió Satoru, sentándose en la cama e inflando las mejillas como un niño al que le acaban de rechazar un regalo. Tu percepción de la energía está en la cima ahora mismo. Solo tienes que ponerte en postura y hacer un fua. Y luego concentrar la barrera con un bam. Satoru, por favor, cállate. Lo vas a confundir más, intervino Suguru, dándole una palmada consoladora en la espalda a un resignado Aibara. Buscaré en la biblioteca del colegio si hay algún pergamino o registro antiguo sobre prototipos del dominio simple o la canasta hueca de mimbre. Quizás podamos adaptar algo que no requiera espadas ni sectas suicidas. Se los agradezco, senpai, suspiró Tomás, tomando su control de nuevo. Y Satoru senpai, la próxima vez que hagas estofado, solo mira la receta, haz fua. Con las verduras, y veamos a qué sabe. Nanami soltó una levísima, casi imperceptible risa por lo bajo ante el comentario, mientras Suguru despausaba el juego, dejando a un Gojo sumamente ofendido refunfuñando en la cama. Fin de capítulo. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Las cosas se están poniendo increíblemente tensas. Aibara no solo ha sobrevivido a un categoría especial, sino que ha roto la lógica del Jujutsu logrando 4 destellos negros consecutivos. ¿Qué creen que harán los altos mandos ahora que lo ven como una potencial amenaza? ¿Y qué piensan de la actitud distante de Shoko hacia él? Déjenme todas sus teorías locas allá abajo en la caja de comentarios, ya saben que siempre los leo a todos. Si quieren debatir más a fondo sobre este capítulo, compartir sus ideas para la historia o simplemente pasar un buen rato hablando de anime y más fanfics, los invito a que se unan a nuestro servidor de Discord. El enlace lo encuentran en la descripción, la comunidad está increíble y siempre hay muy buen ambiente. Y antes de irme, quiero mandar un agradecimiento gigantesco y de todo corazón a todos los miembros de Patreon. Su apoyo directo mes a mes es el verdadero motor que mantiene vivo este canal, permitiéndome dedicarle el tiempo y el cariño necesario para traerles estos guiones semana a semana.